pronto? Sí, ¿verdad? ¿O no? También cumples, también, aunque no quieras. Esa es la carrera que todos vamos, a unos más allá, otros más cerquita, pero se nos llega ese día y vamos a festejarlo. A Madeline también, González, esperamos para el fin del mes, como costumbre, tener el pastel y la celebración para ustedes. Si alguien más sabe que cumple años en estos días o en este mes, pues nos lo hacen saber, porque los que aparecen ahí son los que están registrados. No queremos omitir a nadie y sí, siempre estar atentos de todo. No sé si hay algún otro anuncio de parte de ustedes. Ya oímos de la hermana Amalia, Amalia, si estoy bien, de la convocación para estar listas las mujeres a un estudio bíblico. ¿Algo más, Amalia? Sí, quizás después del servicio, si podemos quedarnos un momentito, yo traigo aquí el libro que vamos a conversar. Okay. Posiblemente algunas ya los tienen. Estuve hablando con hermana Dora, creo que ya lo han estudiado en el pasado algunas. Tal vez está en casa y podemos volver a apoyarnos. Bien. Pero Nos la compartamos palabra al de Dios. final del culto. Recuerden un momentito, se permanecen las hermanas y discutirán, compartirán algo de esto. Bueno, vamos al tema esta mañana y es algo parece tan simple. Creo que es algo en lo que todos nosotros, de una forma o de otra, todos los días, está constante en nuestra mente. Lo que somos, lo que hacemos, con un propósito. Queremos lograr éxito en todo aquello que somos o seamos. Puede ser como estudiantes, como trabajadores, como papás, como hijos, esposos, esposas. Si algo yo creo que en la mayoría está, pienso que quizás sea casos extraordinarios, pero todos en lo que hacemos y somos, queremos sentir que triunfamos, queremos saber que trae éxito lo que hacemos. Sin embargo, la realidad a veces nos enseña que aunque está en nuestra mente, en nuestro deseo, muchas veces en nuestros sueños y nuestro corazón, parece que no avanzamos, parece que no se logra. Y sentimos que es algo imposible, pero de repente decimos, no, pero ¿cómo? Yo no, pero otros sí. Hay gentes que de la nada se hacen exitosos en todo, no tan solo en lo material, con mucha riqueza, pero en lo que emprenden o hacen, se vuelven celebridades, que se ve que lo que hacen está trayendo fruto para lo que ellos están usando su vida. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo me siento yo? ¿Un hombre, una mujer exitosa? ¿O alguien que todavía está pensando y deseando serlo? ¿O alguien que incluso ya ha llegado al punto incluso hasta de aceptar, decir, bueno, así me quiso Dios y así está bien? No soy ambicioso. Total, con lo que me venga y caiga, con eso me conformo. ¿Será? Yo creo que Dios desde que nos creó con una vocación de superarnos. Él mismo dijo desde el principio, los formó hombre y mujer para que nos procreásemos más familia y para que todos nos superásemos. Nos dio sí la primera pareja, Adán y Eva, el paraíso, pero les dijo, todo esto es de ustedes. Y era de lo mejor que había, lo mejor que se tenía, y no los puso ahí a sentarse, sino les indicó tareas y cosas que realizar ahí, y parecía que eso era todo un éxito. Pero algo vino y dio al traste con ello, el pecado que llegó, y de ahí entonces la maldición para toda la humanidad. Y de entonces acá, lo que somos y hacemos nos cuesta trabajo, no es fácil, no es sencillo, pero tampoco es imposible tener aquello que nuestros corazones o nuestras mentes anhelamos. Y repito, en la mayoría de los casos queremos lograr éxito en todo. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se logra esto? Vamos esta mañana a un versículo que me encontré en el libro de Proverbios y curiosamente, pensando en ello, vino este versículo y a ver si lo podemos descifrar un poquito para que lo entendamos y veamos la riqueza de esto que aquí se nos dice. En el libro de Proverbios, el capítulo 15, vamos a ver ahí el versículo 33, a leerlo de una forma individual y después vamos a compartir un poquito más el versículo anterior, el 32, pero ahorita vamos a empezar con esta lectura. Capítulo 15, el libro de los Proverbios, y el versículo es el versículo 33. Si lo tienen, véalo y escuche lo que en voz alta digo. Hace aquí una declaración este hombre sabio que escribió este proverbio. Dice, el temor
de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. Una vez más, no sé si todos tenemos la misma versión. ¿Habrá alguien que tiene una versión, una más moderna, una distinta? ¿Alguien tiene otra versión? Dice, en otra versión, dice, quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina. Quien quiera recibir honores debe empezar por ser humilde. Una versión más popular. Pero en esta versión que todos usamos, la Reina Valera, dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hace un rato preguntaba? Todos anhelamos triunfar, todos anhelamos bendiciones, todos anhelamos que lo que somos, que lo que hacemos trascienda más allá de lo que muchas veces estamos viendo. Y decimos como unos sí lo hacen. Usted puede quizás a veces compararse y decir, bueno, quizás fulano de tal, nacimos en el mismo pueblo, fuimos a la misma escuela, estudiamos lo mismo, fuimos brillantes, pero de repente como uno disparó hacia ser exitoso en todo lo que hace y emprende, parece un Midas, que todo lo que toca se convierte en oro, y al otro lado uno dice, y yo, parece que todavía no. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Cómo cree que su vida es? Aquí nos dice que la sabiduría y la disciplina, de lo que nos habla en el libro de Proverbios, no necesariamente tiene el mismo significado en el idioma original que fue escrito y a quien fue dirigida esta lectura. Recuerden que este es un pasaje, un libro hecho principalmente para el pueblo judío, allá de generaciones muy anteriores a la nuestra, de una tierra y costumbre muy distintas a las que nosotros hoy tenemos. Para nosotros la disciplina, para nosotros la enseñanza, la mayoría de las veces la relacionamos diferente. Por ejemplo, para enseñar obediencia, generalmente ¿cómo lo hacemos? A base de advertencias, coerciones, castigos, amenazas. Tienes que aprender esto. Y muchas veces, ¿y por qué o para qué? Tienes que. Yo recuerdo había un maestro en la primaria que cuando se enseñó las famosas reglas de las matemáticas o ¿cómo se llaman? Las sumas, las restas y las multiplicaciones, ya está, las multiplicaciones se me olvidaron, nos ponía a repetirlas y si fallábamos nos daba con una vara. ¿Te equivocaste? ¿Por cuántos números? Pues como por 3, pues 3 varazos. Pues como por 20, pues 20 varazos. Dice, para que la próxima vez se acuerde. Y la enseñanza entraba a base de castigos, ¿no? Parece que ese es el concepto de enseñar que muchos de nosotros tenemos. A los niños algo hacen, ni cuenta nos damos, pero cuando algo malo hacen, inmediatamente el castigo ahí está, ¿no? La amenaza, el infundirles el miedo, decir, fíjate bien lo que haces, para el otro, aprende. Entonces desde pequeños vamos más o menos estimulando y aprendiendo, que el aprender parece que siempre duele. El ser obediente nos lo inculcan a través de chantajes o de miedo. Si no haces esto, si no aprendes esto, te va a pasar lo otro, y así normalmente lo hacemos. O digamos que si no, alguna diferencia de cómo usted aprendió o cómo yo aprendí, o la mayoría de nosotros, nuestros papás nos enseñaban cosas, o los maestros, o quien fuese. Aprendimos casi con dolor. Las letras duelen, y no eran las letras, pero era la vara con la que se nos daba. Aprender a obedecer no es fácil. Y la obediencia que aquí se menciona también está mencionada junto con otra palabra ahí, la que dice sabiduría, enseñanza y sabiduría. Aprender y ser sabios. ¿Qué es la sabiduría? También para nosotros tiene una situación un tanto difícil de lo que era escrito en aquellos momentos
para estas personas que estaban recibiendo esta palabra. ¿Qué es el aprender y tener sabiduría? Como la palabra de Dios nos lo indica. Obviamente, como nosotros lo hacemos o no lo han hecho, no es lo bíblico. Las letras no entran con dolor, no entran con amenazas. El aprender no es algo que duela o que sea negativo, al contrario, es una bendición. Pero hay algo aquí en este pasaje que quizás muchos hemos pasado de vista. Cuando amamos a Dios, cuando somos hijos de Dios, nuestra perspectiva de vida es muy diferente a la que otros tienen. Somos semejantes a muchos, pero diferentes a otros. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Que unos creemos en Dios y otros no. Ahí está una de las cosas que muchas veces nosotros mismos, cristianos, hijos de Dios, no alcanzamos a apreciar. Somos diferentes, y en todos sentidos, en cómo vivimos, en cómo aprendemos y en cómo nos disciplinamos. Pero aquí hay una manera, una forma un tanto escalonada, podría decir yo, de cómo esas cosas se aprenden. Para poder tener éxito no es una cosa de la casualidad o de la suerte. Si usted ha leído algunas biografías o ha visto algunos comentarios de gente a las que se les pregunta, bueno, dígamelo en pocas palabras, usted, porque es un hombre exitoso, una mujer exitosa. Generalmente, no lo hacen tan largo y dan 2 o 3 respuestas que casi todas coinciden. Una, dicen, es ser obediente, o sea, saber disciplinarse, saber obediencia, tener sabiduría y ser disciplinado o constante. Hay quienes de nosotros que sí, desearíamos que el mundo fuese nuestro, ¿no? Que todo lo que hacemos, tocamos, decimos como mira, se convirtiese en oro, fuera exitoso. Pero no sucede, porque pensamos que es cosa de un momento. Hay quien invierte quizás en toda una vida, casi rutinariamente, religiosamente, día a día o semana a semana, parte de sus ingresos, con la esperanza, el deseo, el sueño de ser millonario comprándose un boleto de lotería. Y alguna vez hacían de un hombre así un estudio y dicen, mira, ¿desde cuándo tú empezaste a comprar boletos de lotería? Decía, ni memoria tengo. Pero posiblemente fue desde que gané mi primer sueldo. ¿Cuándo fue eso? Pues como a los 14 años, 13, 14 años que empecé a trabajar. Siempre quiero ser millonario. ¿Y ya lo eres? No, pero voy a hacerlo. ¿Cuántos años tienes ahora? Pues ya tengo casi 60 años. No. Dice, a ver, cuéntame. De los 13 años a los 60, ¿cuántos años hay de diferencia? Te sumen, porque miren, los dos me faltan. 47 años, ¿no? ¿Sí? 47 años en los que semana a semana, más o menos cuánto tú has invertido para comprar un boleto de lotería y hacerte millonario, porque no es un cachito, tendrías que comprar la serie. Pues sí, la serie. ¿Cómo cuánto te cuesta? Dice, pues, en aquellos años cuando empecé, pues eran como 50 pesos. Ahora quizás están como en 300 pesos. A ver, súmale. ¿Por cuántos días o semanas has hecho eso? Si hubieras puesto ese dinero en una cuenta, en el banco, en ahorro, como fuese, de otra manera que produjese ese dinero un poquito más, ¿cuánto tendrías? Pues sería millonario, dice. Ya ves. Sí podías haberlo hecho, pero no de la manera que tú esperabas. Hay formas y hay maneras de hacerlo. ¿Cuáles son esos secretos? ¿Cuáles son esas fórmulas? Hay gente que abusa de eso. ¿Se han fijado esos famosos que son astrólogos, magos, o timadores, les digo yo? Que háblame y yo el maestro espiritual, o que yo el chamán, o que yo esto, que yo lo otro, te voy a decir cuáles son los números. Dije, caray, qué generoso ese hombre. ¿Y por qué no la juega él con esos números para que se vuelva millonario? Pero la gente va y les pague. A ellos sí los hacen ricos con los timos que dan, pero no porque saquen las loterías o hagan que otros se las saquen. Hablando de esto, pues generalmente asociamos, ¿no?, el tener dinero suficiente para vivir feliz, pensando que el dinero da felicidad, aunque no siempre, pero generalmente lo relacionamos con eso.
ser exitoso, ser famoso, ser popular. Todas esas ideas conllevan a sentirnos bien y que nuestra vida vale la pena vivirla. Y cuando eso no se logra, no se alcanza, pensamos que no valemos nada, que no somos nada. ¿Qué tal tu vida? ¿Qué tal mi vida? ¿Cómo lograr éxito? Según este proverbio, si lo vemos bien, dice que el temer a Jehová nos va a dar enseñanza, o vamos a aprender, y también nos va a dar sabiduría. El que conoce, progresa. El estudio, la disciplina, nos conlleva a tener una sabiduría que nos hace ser diferentes a todos. La inteligencia, aquellos que la miden, dicen que más o menos todos nosotros, todo ser humano tiene un coeficiente promedio, casi todos igual. Hay algunos casos extraordinarios donde su coeficiente es uno o dos puntitos más alto que el del común, y son esos genios. Pero son poquitos. La gran mayoría tenemos todos la misma capacidad de pensamiento, de retención, de mente, que todo ser humano. ¿Qué hace la diferencia? Es que él nació en una familia de millonarios. Será. Hay quienes heredan grandes fortunas. El que les heredó tardó toda una vida para lograrlo, y el que la recibe en unos cuantos meses la pierde. ¿De qué se trata, pues? ¿Cómo lograr realmente tener éxito y que sea permanente en todo lo que somos o hacemos? Si entiendo bien este pasaje y lo que nos hace pensar, ¿qué es el temor a Jehová? El temor a Dios. ¿Qué es? A mí me lleva a pensar, cuando estaba hablando de esto, es a quien yo le temo, le obedezco. ¿Sí o no? Se le respeta, se lo escucha, se le obedece. No por miedo, sino porque una autoridad representa mi vida y sé que lo que me dice o me hace va a ser para mi bien. Pensando en Dios, ¿qué quiere Dios de nosotros? Castigarnos, dicen muchos. Miren cómo nos tienen. No. Dios nos ama y Él nos quiere ver prósperos. Nos hizo con esa vocación. Por eso sentimos y pensamos y deseamos tener éxito en todo. Eso lo puso Dios en nosotros. Para que seamos conscientes del potencial que tenemos, que lo vayamos descubriendo y lo usemos de la mejor manera posible. En lo que soy, en lo que hago, en lo que emprendo, Dios quiere darme éxito en ello. Porque siendo exitoso yo, y si soy hijo de Él, ¿qué sucede? Usted como padre, dígamelo. Cuando ve un hijo o hija que logran ser exitosos en su profesión, en su trabajo, en sus vidas, en sus relaciones, ¿cómo se siente usted? Como pavo real, dirían algunos, ¿no? Qué bonito. Casi gozamos o disfrutamos más el éxito que ellos mismos. Orgullosos de nuestros hijos. Cuando por lo contrario ocurre que el mismo hijo, los mismos padres, el mismo hogar, las mismas oportunidades, pero por X circunstancias ese otro hijo lo que trae son penas, lo que trae son fracasos, lejos de aportar, quita, lejos de sumar, resta, por la conducta o actitud que tiene. ¿Cómo nos sentimos los padres? Es que toma más a uno que al otro. ¿Es cosa de amar a uno más o a otro? No. Y no es uno, sino ellos mismos, quienes con la forma o manera de vida que llevan, producen en nosotros el orgullo, o a veces la tristeza, o la pena, o el dolor, o la alegría de saber que están bien. ¿En qué consiste, decimos otra vez, ser exitosos? Pues parece que
ahí hay una palabra, el temor al Señor. No, yo conozco mucha gente que ni de Dios ni se acuerda y les va muy bien. Pero no son todos, son casos también extraordinarios. Y también en su palabra Dios nos dice, algunos, si es lo que buscan, Dios se los concede. Pero es todo lo que tienen, porque tampoco el tener dinero, el ser famoso, sea lo mejor de la vida. Hay cosas más valiosas que ello. Decía el Señor Jesucristo, ¿de qué sirve que te vayas a ganar todo el oro del mundo? Hay algo más valioso que no has considerado. Vas a perder tu alma. Decía el rico, ya tengo todo lo que trabajé, por lo que soñé, y había sido una persona diligente para lograr eso. Y ya sentía que ahora sí, vida a gozarla. ¿Y cómo se le dijo? Necio, necio. Esta noche vienen por tu alma. Y lo que tienes, ¿de quién será? ¿Cómo saber que lo que soy, que lo que hago, que lo que tengo sea exitoso, será exitoso? Y no tan solo para mí, pero para los que me rodean, los que van a quedar después de mí. Pensamos como papás, bueno, una buena educación, una buena escuela, un buen colegio, no importa, se las pago a mis hijos con tal de que tengan un título, ¿no? Y hay muchos títulos logrados sin ningún éxito, sin ningún resultado bueno o positivo. Bueno, yo no les va a hacer nada, le falta a mis hijos nada, con lo que les estoy heredando, los ranchos, la fortuna, esto, lo otro. ¿Y qué sucede? Muchas veces lo que dejan son desgracias. Apenas sentir al padre o a la madre ya están matando a los herederos por cuánto le toca a uno, cuánto le toca al otro. ¿Ese es su éxito? ¿Ese es un final feliz? No. Ya ven, a veces la vida es más complicada de lo que nosotros creemos o pensamos. Y realmente son cosas simples, pero que no le ponemos atención. Señor, ¿cómo hacer de que mi vida sea bendecida y sea de bendición a otros? Que eso sería el éxito. No tanto yo quiero pensar en lo que yo voy a tener, en lo que yo voy a adquirir, no importa lo que sea, sino lo que más que nada, ¿qué voy a legar? ¿Qué voy a ofrecer después de mí a otros que habrán de recibir algo, bueno o malo, de lo que con mi vida yo hice? ¿Cómo hacer que trascienda más allá de un simple regalo económico, material, un título, una fama, lo que a los que vienen después de mí he de heredar? Eso es el éxito. No tan solo mientras está uno aquí recibe y es, sino más allá. ¿Puede usted mencionar, quizás, lo puede usted saber, de alguna persona o personaje que en su momento se sintió el más poderoso, quizás el más rico, el más influyente en su momento de vida, pero ya se fue, obviamente, pero dejó descendencia? ¿Qué sabe de esos descendientes? De esos hijos de multimillonarios, de gente famosísima. ¿Qué es de ellos? ¿Qué es de ellos? ¿Qué será de ellos? Pues parece que el padre o la madre o los papás dejaron mucho, pero a la vez nada. ¿Será eso éxito? Otra vez, viniendo a este pasaje y esta meditación, yo aquí veo lo siguiente: el temor al Señor. Podríamos ponerlo así: la obediencia al Señor, como lo dice la versión más actual. Quien obedece a Dios, dice, el que es obediente a Dios, va a tener resultados buenos en su vida. Dice, va a ganar, va a lograr éxito. ¿Qué? En sabiduría y disciplina. Aquí hay una clave.
y un valor de lo que es y significa amar a Dios, temer a Dios, obedecer a Dios. El descubrir que lo que Él nos dice es lo mejor para nosotros. Qué triste que hoy día todavía muchos de nosotros no entendemos eso. Y ponemos tantas cosas enfrente de lo que debe ser nuestra prioridad. Dios lo dice claro en su palabra, en el libro de Mateo, el capítulo 6, verso 33. ¿Lo recuerda de memoria? Inmediatamente que lo localice va a saber de qué se trata. Dice que no somos ignorantes de ello. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y podemos decir, y todo el éxito, ¿qué va a ser? Será tuyo. Todo lo demás será añadido. El perder no es éxito, el lograr, el alcanzar, el sumar, le llamamos cosas que valen la pena, traen buenos resultados, el éxito. Pues aquí nos dice, el Señor dijo, todo lo que tú quieras, todo lo que tú anheles, todo lo que tú esperes, yo te lo voy a dar. Pero ponme en primer lugar en tu vida. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre, decía ese hombre sabio también. Así de sencillo. Señor, yo te temo. ¿Será? Cuando hay temor y a Dios, es un temor reverente, es un temor exigente. El Señor nos dice, yo a los que amo los celo, a mis hijos les exijo. ¿Por qué? Pues porque Él es santo, y como yo soy santo, quiero que tú también seas santo. Y Jesús dijo, yo donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. Ay, no, Señor, la cruz no, la cruz no fue derrota para el Señor, recuerda eso. Fue la más grande victoria que jamás nadie ha logrado, para que una humanidad completamente perdida tuviésemos la oportunidad de ser rescatados, tener una nueva vida y ahora un anhelo del cielo, la vuelta al paraíso, el lugar donde no hay pecado, donde no hay dolor, donde no hay miseria, la vida abundante y la con propósito, la vida que Dios tiene para todos nosotros y que es la que anhelamos, pero que todavía muchos de nosotros no vemos. ¿Por qué? Por no poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. El amor a Dios, la obediencia a Dios, buscarle a Él primero que todo. ¿Qué significa eso? Que antes que lograr cualquier otra cosa, antes que pensar en cualquier otra situación, todos nosotros debiéramos de pensar primeramente en Dios. ¿Quién es Él? ¿Quién soy yo? ¿Y qué quiere Él de mí? ¿O quién estoy yo de Él? Ya que obviamente Dios es el ser supremo y lo mayor de esta vida. Hay quien lo cree, quien no lo cree. Eso no hace diferente o diferencia en Dios. Dios le ame, usted o no le ame. Venga a la iglesia o no venga a la iglesia, coopere o no coopere, Dios sigue siendo Dios. La diferencia se ve en nosotros. Cuando alguien es leal a Dios, fiel a Dios, Dios le prospera, Dios le bendice. Y eso es como 1 más 1, 2. No hay vuelta de hoja. Quien honra a Dios, Dios le honra. Quien bendice a Dios, Dios le bendice. Quien cuida de la casa de Dios, Dios dice, yo cuido de tu casa también. Y siempre se cumple. Dios no falla. Por eso nos dice, hijo, lo primerito que hay que poner en regla en tu vida es tu relación conmigo. ¿Eres mi hijo o eres mi criatura? No, sí, no, pues soy tu criatura, soy tu hijo. No. ¿Cuál es la diferencia entre ser criatura de Dios e hijo de Dios? Dios nos creó a todos, pero no todos queremos ser hijos de Él. Hay quienes le ignoramos, hay quienes no le aceptamos, hay quienes nos alejamos en lugar de acercarnos. Y dice Dios, bueno, hijo, yo te estoy tratando de acercar con lazos de amor. Yo te estoy procurando como la niña de mis ojos. Pero si tú no quieres, la decisión ya es nuestra. Muchas veces en la vida fracasamos, no logramos nuestros anhelos deseados, porque no hacemos las cosas como debemos. Lo hacemos a como nosotros pensamos y creemos
que debe de ser. Pero no sabemos tanto de la vida como pensamos, ni tenemos todos los recursos que necesitamos. Por eso, solo nadie. Pero con Dios es la gran diferencia. ¿Eres ya o no un hijo de Dios? Y si eres un hijo de Dios es porque hemos reconocido, básicamente, que éramos pecadores, estábamos perdidos, pero el recurso y el remedio de Dios a nuestras vidas fue su Hijo Jesucristo, quien vino desde el cielo para dar su vida por nosotros, ofreciéndose como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios por nuestro pecado. Para no ser nosotros los que tengamos que pagar, pero sí disfrutar de los beneficios que Él para nosotros consiguió en la cruz del Calvario. Por eso amamos, por eso exaltamos a Cristo. Y Cristo es nuestro ejemplo, hablando del aprender y de la sabiduría. Cristo mismo era Dios, pero humanamente, ¿qué ejemplo vemos en Cristo? La Escritura nos dice en varios pasajes de los Evangelios que Él se levantaba muy temprano. ¿A qué? A hablar con Dios, a aprender de Dios. En sus oraciones muchas veces alcanzan a oír que Él pedía la voluntad de Dios. Señor, eso es lo que yo quiero, pero decíame lo que tú quieres. Estaba aprendiendo. Y en todo lo que Él decidió hacer, todo era visto hasta por sus enemigos. Nadie como Él. Qué sabiduría de hombre. Rabí, maestro de maestros. Tú sí sabes, aunque no les gustaba reconocerlo. ¿De dónde venía ese aprendizaje y esa sabiduría de Jesús? Véanlo. Él mismo, todos los días, procurando no pensar que ya se la sabía todos y que de Él dependía todo. Así quizás como usted o yo nos sentimos a veces. A mí ya nadie me enseña nada. Yo no necesito de nadie. Qué triste nuestra vida así. Qué hueca nuestra vida así. Porque no logramos entonces tener aquello que pensamos, soñamos, deseamos, porque no estamos haciendo lo que debemos como Dios, no como yo, o como usted lo cree, sino como Dios lo dice. Obedéceme, hijo, obedéceme. Habrá alguien que por obediencia su vida haya fracasado. Mira el llamado a Abraham. Abraham, hasta donde entiende, era un hombre hasta cierto punto próspero, exitoso en su familia, en sus bienes, en sus recursos. Pero un día el Señor le llama y le dice: sal de ahí, deja todo y sígueme. Y le hizo una promesa: y voy a multiplicar todo, tus bienes, tu familia, todo lo que de ti es, si tú me obedeces. ¿Quién de nosotros hubiera atrevido a dejar lo conocido, lo poseído, lo mío, aventarme y decir: Señor, pues te obedezco? No es fácil, no es fácil. Pero el que se atreve, como Abraham, a dar ese paso de fe, de obediencia. ¿Qué pasó con él después? ¿Le falló Dios? Y ese es uno de los casos, obviamente de los primeros que podemos ver ahí, registrados en la palabra. Pero casi todos: deja padre, deja madre, deja redes, deja barcos, deja lo que tienes que dejar. Sígueme, sígueme, sígueme. Bueno, Señor, una vez sí es cierto. Te sigo, pero si me das. Te sigo, pero sí. Y siempre estamos anteponiendo nuestras maneras y formas, y no como Dios nos lo indica. Obediencia a Dios trae por resultado, dice, sabiduría. Esa es una cosa sabia. ¿Qué triste que muchos que dicen: no, eso es para los tontos? Esas cosas del evangelio, de la fe, es para gente tonta, y se jactan de decirlo. Pero qué tristes sus vidas están. Aparte de esa declaración verbal, su vida, sus hechos demuestran que no son nada y no tienen nada. Más que quizás amargura, y por eso así se expresan, de aquellos que finalmente reconocemos que sin Dios no somos nada, pero con Dios podemos lograr todo. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible.
Y lo que para mí falte, para lo que yo necesite, el Señor tiene más que suficiente para suplir. El reconocer, el saber eso, nos va haciendo sabia. Decíamos hace un rato que el concepto de obediencia, de sabiduría que nosotros tenemos, no necesariamente es como en las gentes de aquellos tiempos, de aquellos años, se tenía. La obediencia, indudablemente, va a traer sabiduría. Cuando una persona es obediente, se vuelve sabia, porque se da cuenta que hacer lo que le dicen, siempre, si viene de Dios, obviamente, va a ser para bien en su vida. ¿O qué cosa nos ha pedido Dios, o pide Dios, o espera de nosotros? Que el hacerlo, que el entregarlo, que el obedecerlo, vaya a resultar para nuestro mal. Dígame algo. Pastor, pues yo por Dios dice esto, dice el otro, de que el otro, y mire, me ha ido peor. ¿De veras? ¿Habrá alguien aquí así que pueda? Y el grupo no está tan pequeñito esta mañana como para decir y responder. Aquí está uno, aquí está una que por obedecer a Dios, por seguir a Dios, me ha ido mal. Sí, el diablo estorba los propósitos de Dios en nuestras vidas, pero en Él somos más que vencedores, y al final nos muestra que el que permanece, el que es constante, ve la gloria de Dios. Aunque de repente el cielo o el camino se nos parece acabar, si persistimos, Dios nos abre su gloria y nos muestra un camino diferente. ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no anhelo? ¿Por qué no llega lo que para toda mi vida he luchado, esperado y confiado? Amo a Dios, digo a Dios, ¿qué pasa? Bueno, hay que tener la sabiduría. No todo llega al momento que tú lo quieres o como tú lo expresas o necesitas, sino en los tiempos del Señor. Por eso en el Salmo 90:12, un salmo hablando de la vida y del tiempo que la tenemos y para qué lo vamos a aprovechar, ahí el salmista dice: enséñanos, Señor, enséñanos que a contar nuestros días, de modo que dice que traigamos al corazón sabiduría. Padre, no permitas que mis días los desperdicie yéndome al río a aventarle piedras. Te entretienes, te diviertes, pero ¿qué logras? Nada. La vida que tengamos, sea de un adolescente, un niño, un joven, un adulto, un anciano, los días que tengamos son para aprovecharlos al máximo, son para disfrutarlos al máximo. ¿En qué? En lo mejor que podamos, no desperdiciarlos. Y nos advierte la palabra: ten cuidado, redime tus días, porque los días son cortos. Hay quienes vivimos pensando que la salud que hoy tengo, los años que hoy tengo, las fortalezas que hoy tengo, dura toda la vida igual. ¿Será? De repente digo, caray, si lo hubiera sabido, a veces ya es tarde para retomar y reganar aquellos días en los que hicimos malas decisiones, en los que no cuidamos lo que tenemos que cuidar, en lo que no hicimos lo que tenemos que hacer. Pero la vida pasa y sus oportunidades también. Cada momento de nuestra vida es algo sagrado que debiéramos estarlo cuidando y no echándolo a perder. ¿Cuántos desperdicios de vida hay hoy en esta generación? En la que parece que no hay ya inclusive esa mente que antes, que no se tenían los celulares, que no se tenían las cosas que hoy gozamos y disfrutamos como modernas. Allá quizás en un pueblito pequeño, sin tantas escuelas, sin tantos recursos, pero con una mente abierta, una mente pensando, creando. Había juguetes que habías visto allá, quizás alguna vez que te llevaban al pueblo grande, pero acá tú no lo tenías. Una pistolita. ¿Y qué se hacía? ¿Alguien recuerda lo hizo? No. Jimmy, ¿qué hacías? ¿O hiciste? No, bueno, tú eres de los ricos de Victoria. ¿Qué hacía uno? Venir acá a su casa a llorar. Ay,
quiero una pelota, quiero una pistolita, quiero un juguete. Se creaban. De un palo de escoba hacíamos un caballo. ¿O no era así? De unas varitas hacíamos una pistola. Pero es que había creatividad en nuestra mente. Sabíamos resolver nuestra vida, hacer por la vida. Y muchas veces gente así creó para la vida de otros también bendiciones. Hoy en día, quítele usted un celular a un adolescente de sus manos, a un joven, y que se vaya la luz, que no haya gas, que no haya agua en la llave corriente. ¿Qué hacen? Papá, mamá, falta esto, falta el otro. ¿Y por qué a mí? A mí también me falta la luz, a mí me falta el agua. Resuélvelo tú. Tú eres el papá. Ay, yo soy el que resuelve todo aquí. No es así nuestras experiencias rutinarias hoy en día. Digo yo que triste porque hoy, que tantos recursos tenemos, es cuando más y más nos estamos limitando nosotros mismos. No reconocemos la riqueza que en nosotros intrínsecamente Dios ha puesto. Nuestra mente, nuestros miembros, para hacer de nosotros el instrumento de éxito, para hacer de nosotros algo útil para mí y para otros también. Pero el diablo trabaja y de unas formas muy sutiles que a veces ni cuenta nos damos. Padre, yo necesito ser obediente a ti. Yo necesito que me des sabiduría para no nada más entretenerme, sino crearme y ser una persona que tendrá bendición y será de bendición a otros. ¿Cómo? Ahí lo dice. El que teme al Señor va a ganar, dice, enseñanza de sabiduría. El versículo anterior, el versículo 32, que no mencionamos al principio, fíjese lo que dice. Lo omití a propósito. Lo que dice: el que tiene en poco, ¿qué? La disciplina. ¿Qué dice? Menosprecia su alma. En otras palabras, el que no quiere ser sabio, no se quiere ni a sí mismo. ¿Cómo vas a ser sabio sin aprender? ¿Cómo vas a ser sabio sin temer? No se puede. El temor nos hace pensar, nos hace crear, nos hace buscar, nos hace evitar. Y de esa manera descubrimos cosas, aprendemos cosas que de otra manera no van a llegar. Una situación conlleva a la otra. Temo a Dios o a los mandamientos, me hago sabio, y la sabiduría me va a hacer reconocer que no toda la vida es fácil, pero con disciplina todo se logra. Y son resultados el conocimiento y la disciplina de amar a Dios. Vea usted una persona disciplinada. Si conoce de alguien o usted es así, autoanalícese. ¿Por qué es disciplinado? No es fácil. Pero llegó un momento que usted reconoció o que lo hacía o se hundía. Mejor me disciplino. Ejercicio, dieta, estudio, trabajo. No son cosas simples y son cosas fáciles. Se necesita de mucha voluntad, de un esfuerzo, de una dedicación, de una constancia, pero se logra. Tarde que temprano, en el camino que se avanza, siempre llega a una meta. Por eso pónganse metas, pónganse ideales, pónganse sueños. Qué bueno desear ser exitoso, no está nada malo eso. Decía yo, es una vocación que Dios puso en nuestro corazón, en nuestro ser. El ser mejores, el lograr éxito en nuestra vida y en todo lo que somos y hacemos. Pero siendo y haciendo como Él nos dice las cosas. El que tiene, dice, en poco la disciplina, no se quiere a sí mismo, menosprecia su alma. ¿En qué me falta? Obedecer a Dios. ¿Qué necesito todavía aprender de Dios?
para que entonces pueda disciplinarme, porque no va a ser cosa de tomar los dedos y esperarlo, clamarlo, como dicen hoy muchos líderes populares con esas declaraciones. Decrétalo, exígelo, pídelo, espéralo. Nada, patrañas, mentiras. Disciplínate, hijo. ¿Qué es disciplinarse? Decidir lo que voy a hacer, mantenerme en ello y lo voy a lograr. Tarde que temprano, el éxito va a venir. Queremos ser gentes de éxito. Qué buen anhelo tenemos. Es un anhelo del cielo, es un anhelo divino. ¿Cómo? Soñando, durmiendo, esperando que el cielo me caiga, como algunos pensamos o decimos. No, hijo, obedéceme. Sigue lo que te pido, lo que te digo. Acuérdate que al levantarte de antemano yo ya preparé un camino, dice, en el que debemos de andar. ¿Andamos en ese camino en la voluntad de Dios? Preguntaría esta mañana, y algunos que quizás hoy no llegaron, se acordarían que hoy es el día del Señor. Y que el día del Señor que nos pide, dedicárselo a Él, estar con Él. Cosas tan simples como esa, si no se hacen, menos vamos a hacer otras. Vi por ahí un pensamiento de alguien que puso, dice, Señor, por mi fe, yo estaría dispuesto hasta ir a la cárcel. Oh, qué valentón. Y él le dijo, pero si no vas por tu fe ni a la iglesia, pues ¿qué está pasando con eso? Y así somos, dígame si no. Declaramos y decimos tantas cosas, pero que van muy apartadas y muy lejos de lo que Dios en nuestras vidas espera. Sí, Dios, yo quiero ser exitoso. Yo quiero lograr todos los anhelos de mi corazón. Pero si no soy obediente a lo que tú de mi vida esperas, si no soy sabio en las decisiones que tomo, si no obedezco, me disciplino a lo que tengo que hacer, difícilmente lo voy a lograr. Pero al revés, tan sencillo como eso. Padre, decía Isaías, ¿quién soy yo? ¿Qué dijo Dios? Pues tú no eres. Dices bien y lo reconozco, eres nadie. Pero no eres tú, sino yo en ti. Y lo que hizo el Señor primero, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que hizo Dios a Isaías cuando estaba de quejón y que no podía y que no quería? A ver. ¿No le puso qué? ¿Ah? Cállate. No digo hocicón porque soy feo. Cállate, cállate. Yo soy quien te llamo. Yo soy quien te convoco. Yo soy quien te invito. Yo soy quien te dirijo. Tú obedece. No es fácil, vas a tener que disciplinarte, vas a tener que aprender muchas cosas, pero de tu vida haré bendición a otros. ¿Qué tal tu vida? ¿Qué tal la mía? ¿Te sientes completamente satisfecho, feliz, dichoso, exitoso? O si hay algo ahí que te dice, no, todavía no. ¿Qué hay que hacer? Padre, aquí estoy, habla, yo escucho. Y lo que tú digas, obedezco. Y en la obediencia, no de ahorita, sino me voy a disciplinar y a cumplirlo. Que hay tentaciones, que el diablo estorba, que esto, que el otro. Padre, puse mis ojos en ti. Y mi obediencia en ti. Mi fe en ti. Y aunque otros no, yo sigo lo que tú me indiques. Pues de pie, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Permítenos descubrir en ella, Señor, lo que muchas veces tan cerca de nosotros está, pero que lo ignoramos. Todos tenemos anhelo de ser exitosos en lo que somos y hacemos. En lo que tenemos y en lo que dejemos, Padre, queremos que sea una bendición. Y no siempre se logra, porque ignoramos, primeramente, el temerte a ti y el amarte a ti por sobre todas las cosas. El aprender de ti y hacernos sabios más día a día con el estudio de tu palabra. Y el dedicarnos, Padre, a hacer aquello que nos pides, aunque muchas veces es difícil, disciplinando nuestras vidas. Ayúdanos a entenderlo
y danos, Padre, la voluntad de poder cumplirlo. Bendícenos al despedirnos de tu casa esta tarde, porque Jesucristo, Señor nuestro, lo pido. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Gracias nuevamente por estar aquí.